Dios siempre te da algo mejor. Este debe ser uno de mis temas favoritos, ¿quién es Dios Todopoderoso? Cuando vemos quién es Dios, tenemos que entender cada detalle en la creación. Cualquier cosa que pasemos, todo lo que tenemos, todo lo que no tenemos, todo lo que hay alrededor de nosotros, si lo estudiamos propiamente, nos llevará a entender a Dios. Y actualmente se pueden percibir algunos atributos de Dios. A continuación les daré algunos ejemplos. Cuando se comete un gran pecado, esto me debe dirigir a conocer el perdonador. Tal como lo dijo un maestro, el perdonador es aquel que perdona incluso el pecado más grande. Así que incluso cuando se comete, el propósito que tenemos que sacar de todo esto es saber cómo esta experiencia me va a dirigir a Dios. Y así podemos aprender todo lo que nos pasa, aunque a veces fallemos. Hemos fallado y esto nos puede llevar a un gran pecado, por lo que debemos dirigirnos a entender quién es el perdonador. Dios puede perdonar todos los pecados, aún así sea el más grande. No importa. Si tenemos muchos pecados, o más bien cada que erramos nos arrepentimos y regresamos nuevamente al mismo patrón, nos debe llevar a entender quién es el perdonador. Porque como el maestro dijo, el perdonador es aquel que no solo perdona una vez, sino perdona una y otra vez, todo el tiempo. Si tenemos un corazón destrozado, esto nos debe llevar a entender quién es Al-Jabbar. Uno de sus atributos es el que enmienda cualquier cosa. Si tú sientes que tu corazón está muerto, Dios nos dice en uno de sus más hermosos versículos del Corán: no ha llegado el tiempo en que parte de los creyentes se sometan al recuerdo de Dios, y en otro versículo dice: no sean como aquellos que vinieron anteriormente, y el libro les llegó, pero el tiempo pasó y sus corazones se hicieron más duros. El siguiente versículo habla de una tierra muerta y en cómo Dios da la vida a la tierra muerta. ¿Qué tiene que ver con los corazones muertos? Dios está hablando de los corazones duros, la tierra, y Dios nos dice que le da vida a la tierra muerta. Esto es para decirnos que aquel que da vida a la tierra muerta también puede dar vida al corazón muerto, y que aún así a aquellas personas que su corazón se ha endurecido, Dios puede traer esos corazones de regreso. Si estamos hablando de la desesperación, hablaremos de esas cosas en la vida que a veces nos paraliza. Esto puede ser un medio para que nos acerquemos a Dios. Si es la desesperación, debemos recordar y dejar que esto nos dirija a la oración. Dios es la fuente de paz. Solo hay una fuente de paz y esto es por medio de la oración. Uno de sus atributos es el dador de paz. Si te sientes atrapado y no encuentras la salida, nos debe llevar a entender al Fatah, el que te da apertura. Dios es el que abre lo cerrado. Dios puede abrir cualquier cosa, no importa qué tan difícil sea la situación. Aún estés sin esperanza o sea imposible, Dios puede darte una salida, no importa cuál sea la situación. Si tú tienes temor de Dios, Él te dará una salida y te va a proveer de lugares donde no te lo esperas. Dios es el proveedor. Cuando sientes que tu provisión está restringida, deja que te recuerde de Ar-Razak. Dios Todopoderoso es el que provee. Me quiero enfocar en un atributo en particular. Y creo que es uno de los atributos que vemos una y otra vez en las historias de los profetas. Y en el Corán, este atributo es al-Wakil, la confianza que le puedes dar a alguien en quien confías. En nuestras relaciones humanas algunas veces también tenemos confianza en alguien para un asunto como un abogado. Eso es al-Wakil. Él es el de toda la confianza, aquel en que confías. Le confías en todo, le puedes confiar en tu seguridad, en tu futuro, en tu corazón, en tu alma, tu cuerpo y en todo. Él es al-Wakil. Y existen historias en el Corán, estas nos enseñan el significado de confianza y dependencia en Dios Todopoderoso. La historia de la madre de Moisés, que vivió en el tiempo del reinado del faraón. Y recuerda que Faraón fue uno de los más grandes tiranos que caminó en esta tierra. Solía matar a los niños varones y ella tuvo un varón. Dios le inspiró que pusiera al bebé en el río. Piensa esto solo por un momento. Tienes un bebé. Por supuesto, te preocupa mucho cuidarlo y quieres protegerlo, y Dios está diciendo que la manera de protegerlo tienes que ponerlo en el río. Ahora, si piensas en eso, es demasiado inconsciente. ¿Voy a proteger a mi hijo para que literalmente se ahogue?
Aún así tuvo la suficiente confianza en Dios para hacerlo, y Dios nos cuenta su historia. ¿Qué pasó con ella y con Moisés? Es una de las historias más impactantes, porque no solo Dios protegió a Moisés, sino que regresó a su madre y le dijo que lo mandó para que la mamá de Moisés no estuviera triste y supiera que la promesa de Dios es verdadera. Esta no es meramente solo una historia, fueron signos para nosotros, y lo vemos después en la historia.